Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Existen historias donde cuentan que el diablo se disfraza de hombre para morar en la tierra y sus múltiples adoradores abundan por doquier. La persona de esta historia sin querer se vio involucrado en una serie de hechos que lo llevó a un lugar donde habitaba el mal. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Durante mucho tiempo estuve viviendo a expensas de una tía hermana de mi mamá. Al morir, me dejó encargado con la tía Emma, y durante el tiempo que estuve viviendo con ella, fueron muchos problemas y limitaciones, llegando a un punto de hartazgo que me hizo huir de su casa. Un día después de una discusión por haber llegado tarde y dejarme a dormir afuera, esa mañana después de la reprimenda y el sermón, tan solo le grité un par de cosas. Tomé una bolsa de basura con mi ropa y otras cosas personales para salir corriendo de su casa sin ningún rumbo. Solo quería dejar ese tormento. Como no tenía a dónde ir, tuve que refugiarme con un amigo, el cual me permitió quedarme en un pequeño cuarto que tenía en el patio de su casa. Sus padres estuvieron de acuerdo, pero sabía que ese favor no me iba a durar para siempre, por lo que tuve que moverme y comenzar a buscar algún trabajo para independizarme. Pero era menor de edad, apenas si había acabado la secundaria. Conseguía trabajos cuyo sueldo no me iba a permitir realizar mi sueño con prontitud, así que tuve que trabajar en muchas cosas, además de estudiar la prepa abierta. Aprendí a valerme por mí mismo cuando surgieron los primeros comentarios y problemas, por estar ocupando un espacio dentro de aquel pequeño cuarto. Decidí simplemente dar las gracias e irme nuevamente a vagar sin rumbo. Con el dinero que tenía, pude rentar un pequeño cuartucho en una vieja vecindad que apestaba a humedad apenas entrabas. Aunque era muy deprimente el lugar, por la marginación y la clase de gente que habitaba el sitio. El cuarto por lo menos me ofrecía independencia y algo de esperanza en poder alcanzar mi sueño de libertad. No tenía más que una pequeña cama hecha de costales rellenos con ropa vieja, una mesa apolillada que había conseguido en un basurero y unas cubetas de pintura vacías que me servían de asiento. La comida no era mejor. Era cliente frecuente de una tienda de conveniencia y sus comidas rápidas. Al seguir realizando mis trabajos eventuales, se me presentó la oportunidad de pasear perros por la tarde. Conocí a un amigo que se dedicaba a ello y le pagaban medianamente bien. Él trabajaba en una colonia donde vivían personas que tenían mascotas, pero no las podían sacar a pasear por estar trabajando o por fastidio. Era gente que trabajaba todo el día y de igual forma tenía todo el día encerrado a sus perros. Así que había una oportunidad de sacar algunos pesos al hacer este trabajo, que no ameritaba grandes esfuerzos, solo tener paciencia y saber controlar a los animales. Este amigo me llevó a una veterinaria en donde atendía a un hombre que se encargaba del cuidado de muchas mascotas, en donde además daba un servicio como de hotel de mascotas en donde tenía muchos canes. El dueño, como no me conocía, no quería que me involucrara directamente con los dueños. Me permitió pasear a los animales durante la tarde, dándome un dinero que se me hizo poco, pero era lo único que tenía en ese momento. Todas las tardes iba por varios perros para llevarlos a pasear durante una hora en los alrededores de la colonia, en donde había un gran parque que me daba oportunidad, no solo de perder el tiempo, sino de evaluar mis opciones antes de tirarme a la holgazanería. A pesar de mi falta de compromiso, me gané la confianza del hombre de la veterinaria y me permitió pasar directamente con los dueños de los perros a sus casas. Solo tenía que darle una parte del dinero al veterinario por dejarme usar lo que llamaba sus clientes. Todo iba muy bien, hasta que llegué a la casa de un señor ya mayor, cuyo nombre no recuerdo y tampoco cómo se pronuncia. El contacto con las mascotas de esta casa
era a través del veterinario y su asistente, pero todos en la colonia lo conocían por ser un extranjero muy excéntrico y raro, al que los chavos de la plaza le apodaban Vlad, el vampiro. Y pronto sabría por qué. Su casa era bastante rara, en comparación con las que había alrededor en aquella colonia. La casa era muy antigua en su fachada y en el interior por lo poco que pude ver. Al principio no se me permitió pasar y me atendía una mujer, al parecer la señora de la limpieza. Ella me entregaba al perro, que era una raza bastante rara, de negro pelaje y ojos amarillos que imponía apenas lo veías. Según lo que me dijo esa señora, ese can era el único que se le permitía salir por ser el menos problemático. No me imagino cómo se vería ese y sus otros compañeros perros en la noche, acechando o cuidando ese lugar. Pero pienso que era exactamente lo que una casa como esa necesitaba: un perro siniestro que cuidara sus patios y que espantara a la gente apenas lo vieran caminar por ahí, con sus ojos brillando de una manera extraña. A veces, cuando paseaba al animal, los demás canes no se acercaban a él o le tenían cierto recelo. El perro negro siempre iba en medio de todos ellos y quedándose siempre al frente, obedeciendo cada instrucción que le daba sin mayores problemas. Para mí, era un buen perro, muy educado, pero tenía esa vibra extraña y siniestra que hacía que la gente se le quedara mirando de una temerosa y asombrada del poder que emanaba de este animal. Las pocas veces que alguien se acercaba a tomarle una foto o a acariciarlo, el animal usaba su mirada intimidante y unos gruñidos que hacían a la gente alejarse sin decir nada más. El nombre del perro concordaba perfectamente con su apariencia y era Tammuz. Al principio no sabía qué significaba, pero luego de buscar mucho ese nombre, que me parecía bastante raro, me di cuenta de que significaba embajador del infierno. Todo en ese perro, así como su dueño, el lugar donde vivía y en general la vibra que emanaba de esa casa, era muy rara. No quería involucrarme tanto. Fue una tarde al llegar que por fin conocí, por lo menos de lejos, al mencionado Vlad. Salió en uno de sus lujosos autos acompañado de su asistente. En la parte de atrás venía el hombre. No pude mirar mucho porque se tenía los vidrios polarizados, pero por lo que pude ver era un tipo ya mayor, con un par de anteojos oscuros. A pesar de no verlo directamente, sentía que el hombre ponía atención a todo lo que hacía con su perro, al que fui a recoger. Durante muchas tardes era la misma rutina de tan solo tocar la campana de la entrada y que la mujer saliera con el animal para que lo paseara. Pero un día, la cosa cambió. Extrañamente, noté que en la casa hicieron diversos cambios. Entre estos, fue quitar la campana que anunciaba a algún visitante por un moderno aparato con anunciador y una camarita para mirar quién estaba tocando. Así que, y después de anunciarme, la pesada puerta de hierro de la entrada emitió un zumbido, indicándome que pasara. Al abrirse y parar para esperar al perro, sentí algo en mi interior, algo que me indicaba a gritos no introducirme en esa casa. Era como un sentido de alerta que me impedía seguir caminando por ese sendero de piedras de río hasta el recibidor de la entrada principal, donde había una puerta de madera labrada que se notaba muy costosa. Apenas iba a tocar cuando la puerta se abrió haciendo un rechinido. Lo primero que salió fue la cabeza del Tammuz, que me miró con impaciencia, como deseando iniciar su paseo. Esta vez no me atendió la mujer que siempre lo hacía. Era un hombre bastante pulcro con aire de mayordomo, y es que en realidad eso era. Lo único que me dijo fue que regresara a la hora sin mayor demora. El tono de su voz y su actitud me hizo sentir algo de incomodidad, pero sabía que si no llegaba a la hora o no atendía la instrucción de hacerlo, tendría problemas, aunque realmente no me importaba perder ese trabajo que ya me estaba fastidiando. Había algo más en ese tipo que me hizo estremecer. No puedo describir la vibra extraña que emanaba de este tipo, pero era bastante abrumadora, tanto que me hizo bajar la mirada para no verlo directamente a esos ojos negros que parecían hurgar dentro de tu alma, como buscando la culpabilidad de algo, o por lo menos eso pensaba. No sabría cómo describir ese extraño momento que pasé. Lo único que hice
fue darme la media vuelta y antes de salir, el mayordomo nuevamente me dijo: «No llegues ni un minuto tarde». Tuve que pasar por los demás perros. Tenía 5 además de Tamus. No eran más que razas pequeñas, por lo que no habría problema. Además, todos se conocían y fue relativamente fácil llevarlos al parque, pero debía recordar que la hora de entrega de Tamus no debía demorar, a pesar de que los demás animales debía entregarlos 1 hora más tarde. Al llegar el momento de llevar al perro, me aventuré a ir con los demás para solo dejarlo y cumplir con el horario. Ya había oscurecido cuando llegué a la casa. La poca luz que había en el lugar hacía parecer aquel sitio una horrible postal de una película de terror. Solo había una ventana en la que se reflejaba la luz encendida a través de la cortina, pero todos los demás cuartos estaban en total penumbra. Asimismo, un foco que muy apenas se notaba en el fondo de la larga cochera, donde había estacionados varios autos antiguos empolvándose y otros cubiertos con lona. Al tocar el timbre, la puerta rápidamente se abrió, pero no quería entrar con los demás perros. El mayordomo, al asomarse por la puerta, me indicó que debía pasar, que no había problema por los demás animales. Así que entré y entregué a Tamus. El hombre se metió a la casa dejando la puerta abierta y diciéndome que esperara porque el señor estaba ocupado en una reunión y me entregaría mi dinero por el servicio. Los otros animales que llevaba estaban bastante nerviosos, por lo que empezaron a ladrar y entré en una desesperación, porque no quería que lo hicieran. No deseaba molestar a quien estuviera allí dentro, porque me imaginaba que eran personas bastante siniestras, con las que no quería meterme o tener algún problema. Entonces ocurrió lo impensable. Uno de los perros que llevaba se puso bastante nervioso y empezó a luchar para intentar zafarse de la correa. Fue tanta la fuerza que aplicó que me dobló los dedos e hizo que lo soltara para salir corriendo por la cochera hasta el fondo, ladrando frenéticamente. Apenas iba a reaccionar cuando los demás animales también imitaron el comportamiento de su compañero. Todos salieron ladrando y corriendo tras él con las correas arrastrando por el piso sin poder alcanzarlos, haciendo de aquella escena algo irreal e imposible de imaginar, por lo menos para mí. Lo que tanto había temido se estaba haciendo realidad. Tenía sentimientos encontrados, ya que por una parte no quería tener algún problema con los dueños de aquella casa, pero además estaba la situación de los animales. Tampoco quería que les pasara algo. No sabía qué había detrás de la casa, así que, y sin saber qué hacer, tomé la decisión de ir corriendo tras los animales con la esperanza de que estuvieran por ahí cerca. El largo trayecto entre la entrada hasta el fondo de la cochera fue lo que verdaderamente comenzó a ponerme los nervios de punta. Fui adentrándome en un mundo extraño y oscuro, uno del cual jamás iba a poder salir. Llegué corriendo hasta el fondo en la oscuridad. Imaginaba que al final habría un gran patio, pero por el contrario, había una especie de techado con plantas y una fuente seca y oscura. Al caminar por el lugar, la negrura del lugar era abrumadora. Solo se notaban unas luces aquí y allá, pero no iluminaban gran cosa. Cuando mis ojos se acostumbraron y pude ver mejor, vi que al fondo había un zaguán muy grande donde se notaba más iluminado. De pronto y sin esperarlo, pude escuchar un breve ladrido de los perros haciendo eco en algún lugar de ese patio, por lo que sin pensarlo comencé a correr a lo largo para ver si estaba algún can o la señal de alguno. Me introduje en un gran patio muy bien cuidado, con algunas estatuas y otros árboles que parecía ser un lugar agradable durante el día, pero en ese momento era una pesadilla. Continué mi camino hasta llegar a la entrada de lo que parecía ser un pequeño cuarto, donde solo había una puerta de madera en el piso y un barandal que bajaba por este. Eran unas escaleras y alrededor de estas había un sinnúmero de cosas raras. No puedo explicar realmente qué era todo eso, pero parecían objetos antiguos que siempre habían estado ahí. Lo único que hice fue buscar y silbarles a los perros, pero ya no los escuchaba, quedándome en silencio para identificar por lo menos si alguno ladraba. En eso pensaba cuando escuché el gemido lastimero de uno de ellos. Imaginé lo peor, pensando que algo le había pasado a uno de los animales.
Sentí pavor y fui tras el can, bajando por las escaleras de entrada a aquel sótano. Fue uno de los momentos más horribles que hubiera podido vivir en mi corta edad. Esa sensación de pesadez en las piernas, a medida que vas bajando las escaleras, hacia un mundo oscuro e imposible, es lo que verdaderamente te hace replantear muchas cosas. Sentía como ir directamente al infierno por mi propio pie. Mientras daba cada paso, un ambiente hostil comenzó a envolverme a medida que bajaba. La frialdad y la humedad del lugar que sentí en toda mi piel me provocó algo de pánico. Olía extraño, a creolina y un sutil aroma parecido a las de las carnicerías. No puedo decir qué era lo que provocaba ese peculiar olor, hasta que bajé bastante por aquellas escaleras metálicas y noté solamente un pequeño foco incandescente iluminar el fondo del sitio. No podía ver a los animales, ni tampoco delante de mí, pero escuchaba algo muy raro, un crujido extraño que venía del fondo de aquel lugar. Comencé a silbarles a los canes, esperando que me respondieran o hicieran algún ladrido, dejándome guiar por el ruido que escuchaba. Caminé con mucha cautela. A medida que avanzaba en aquella oscuridad, sentía algo pegajoso bajo mis pies. El piso tenía algo que hacía que las suelas de mis tenis se pegaran y despidieran un olor muy desagradable. Me dejé guiar por la luz encendida de un pequeño cuarto al fondo, donde se veían algunas cosas apiladas. Extrañamente, de ahí provenía el ruido de los crujidos. Con cautela llegué a este lugar. Antes de asomarme respiré profundo, como presintiendo que me iba a encontrar algo que no me iba a gustar. Entonces, tomé valor para asomarme un poco. Lento, empezó a aparecer la imagen de un enorme perro negro, parecido a Tamus, que estaba devorando algo. Aunque por breves instantes no quise observar, pudo más la curiosidad de ver qué estaba haciendo aquel perro. Al asomarme por completo, me impresionó tanto ver que aquel horrible animal estaba dándose un festín con los cadáveres de los perros que había sacado a pasear. Todos permanecían en el suelo desangrándose y aún moviéndose, en tanto el otro perro pareció no inmutarse por mi presencia. Se comía los despojos con mucha hambre y mientras masticaba hacía ese ruido de crujir de huesos bajo sus fauces. Eso era lo que hacía ese ruido. Me llevé las manos a la boca para ahogar un gemido de asco y miedo que alertó al animal. De inmediato, dejó de masticar para mirarme con sus amarillentos ojos violentos que se clavaron en mi humanidad y comenzó a gruñir de una manera amenazante. Tan solo lo vi, sin saber que de un momento a otro se iba a lanzar sobre mí para hacerme lo que a los demás perros. Sin dejar de mirarlo y con el cuerpo temblando, poco a poco retrocedí. Pero un gruñido que provenía de la oscuridad del sótano me hizo voltear a mirar que venía otro perro de la misma raza hacia mí. Solamente sus ojos amarillentos podían distinguirse entre la negrura. Quizá fue mi imaginación, pero parecían brillar con un fuego interior bastante extraño. El otro perro ladró con impaciencia y el pelambre en medio de su lomo estaba erizado. Al verlos en posición de ataque, fue suficiente para salir rápidamente del sitio. Así que retrocedí sobre mis pasos, sin correr y sin dejar de mirar a los animales. Sabía que si me volteaba o corría, ahí iba a quedar, hecho pedazos quizá. Aunque el momento duró poco, se me hizo eterno el llegar a las escaleras metálicas. Rápidamente comencé a subir las escaleras, tropezándome en los peldaños. Sentía que de pronto los colmillos de aquellos perros se clavarían en las piernas para impedirme salir de allí y arrastrarme a una muerte horrible. Entonces, otro can se plantó frente a mí antes de que saliera de aquel lugar infernal. Solo miré cómo una sombra furtiva estaba parada en la entrada del sótano. Era Tamus. Pude reconocerlo por su collar y la placa. Junto a él estaba parado un hombre bastante extraño que apenas se distinguía. Aunque pude notar que era un hombre mayor vestido de bata y pantuflas que se apoyaba sobre un bastón. Su cabeza calva dibujaba unas cicatrices horribles en la mitad de su rostro, haciendo una mueca bastante repugnante para decir algo que no entendí. Sus ojos grises se me quedaron mirando con detenimiento e impaciencia. Mi corazón latía fuertemente
y lo único que me preocupaba eran los gruñidos detrás de mí. El hombre gritó de una manera que me hizo temblar en un idioma que no comprendí. Al hacerlo, los perros dejaron de gruñir y todo se quedó en silencio. El viejo habló señalándome con el bastón y me preguntó qué hacía en ese lugar y quién era. Al responderle que era el paseador de su perro, bajó su bastón y con una voz aún más ronca me dijo que no tenía que estar en ese sitio, ordenándome salir de inmediato mientras agarraba del collar a Tamus. Aunque utilizó un idioma desconocido para mí, escuché a los perros al fondo del sótano. Lo único que escuchaba eran sus gruñidos y el crujir de huesos que aún continuaban erizándome la piel, pensando en el horrible destino de los demás canes. Además, iba a tener serios problemas. Al estar afuera, pude ver al dueño de los perros e iba a reclamarle la situación con los demás animales que habían muerto. Pero antes de que pudiera decirle cualquier cosa, se me quedó mirando con una mirada sin emociones y con esa voz ronca simplemente me dijo: «No es mi problema. Mis amores deben comer. Da gracias de que no te devoraron a ti, muchacho, o hasta el alma hubieras perdido. Esos perros son muy especiales. Vienen del infierno, pero creo que eso ya lo sabes, ¿o no?». Al decirme esto, sentí un espasmo en mi cabeza y en mi interior, uno que me hizo temblar y sudar con nerviosismo. No sabía qué hacer, y fui caminando lentamente hacia atrás para irme de ese maldito lugar, mientras el hombre sonreía de una manera morbosa, como burlándose de toda la situación. Sin dejar de ver a aquel tipo, caminé hacia atrás y después simplemente corrí hacia la cochera donde ya me esperaba el mayordomo. Estaba impaciente y con una voz severa me dijo: «Será mejor que no volvieras, muchacho. Tu vida está en riesgo, ya que los perros te han olido, y eso jamás se les olvida». Sin comprender por qué me decía eso, le dije sobre la situación de los perros muertos. Tan solo mencionó que eso lo arreglaría con el veterinario, pero que jamás volviera a poner un pie en aquel lugar. Sin saber qué decir, tan solo salí cerrando la reja y antes de perderme, el mayordomo me repitió: «Ten cuidado con lo que haces, muchacho. Si cometes alguna equivocación, los perros van a oler tu maldad. Ellos son buenos para eso. Puedes marcharte», dijo el mayordomo. Después de esa situación, fueron interminables días en los que estuve bastante asustado. Ya no me presenté con el veterinario. Tuve muchos problemas por la situación de los perros muertos. Después que dejaron de buscarme, estuve encerrado en mi cuarto, durante muchos días sin comer, sin poder dormir bien. Cuando podía hacerlo producto de la ansiedad, en mis pesadillas aparecían esos canes horribles que se abalanzaban sobre mí para comerme, devorarme o roer mis huesos. Al paso del tiempo, pude recuperar un poco el valor de poder salir, pero luego de involucrarme en ciertas cosas que no debía, nuevamente se presentaron los perros y las advertencias del mayordomo. Una noche, después de haber cometido un atraco, me fui a dormir y por la madrugada escuché unos gruñidos que hacían eco en el patio de la vecindad donde tenía mi cuarto. Eran unos ladridos frenéticos y profundos de unos perros que parecían estar peleando por algo. Al asomarme por la ventana y hacer a un lado la cortina, pude notar que al fondo, entre las sombras del patio, había unos canes peleándose por algunos huesos o restos de basura que habían regado en el sitio. Pero me llamó la atención una sombra enorme que apareció de pronto entre los botes, un enorme perro negro. Era Tamus, porque llevaba el collar, y por un lado estaban otros más grandes que él, que miraban atentos a donde yo estaba, por lo que me agaché pegándome a la pared y respirando agitadamente. Era imposible. Sus gruñidos me llegaron hasta donde estaba. Entonces recordé la sentencia del mayordomo y me escondí detrás de mi cama, esperando que en cualquier momento aquellos animales entraran en mi cuarto a hacerme lo mismo que aquellos perros. No sé en qué momento me quedé dormido, pero al día siguiente supe lo que tenía que hacer. Tenía en mi mente la imagen de los perros negros, así que quise enmendar mi vida de alguna forma. Cuando tenía dudas o quería irme por lo fácil, a veces soñaba cosas extrañas. Me veía sobre el piso
y aquellos canes me devoraban las entrañas como si estuvieran devorando mis pecados hasta el tuétano. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.